Mi esposa me dijo que no estaba de humor, que dejara de actuar como si le debiera mi cuerpo solo porque estábamos casados, así que le di exactamente lo que quería, un esposo que no la deseara, y ahora se pregunta por qué nunca volví. Hola Reddit, he estado leyendo historias aquí durante años, pero nunca pensé que publicaría una yo mismo. La mía no trata de engaños ni de drama, trata de lo que sucede cuando el amor desaparece poco a poco y una persona empieza a fingir que eso es normal. No estoy aquí por lástima, solo quería compartir cómo aprendí la diferencia entre la paz y el vacío. Seré honesto, si hace un año me hubieras dicho que mi matrimonio se derrumbaría sin una sola pelea me habría reído. Mi esposa Lauren y yo siempre habíamos sido sólidos, 5 años juntos, 3 casados, teníamos nuestra rutina, el mismo día de compras, caminatas los fines de semana, noches de cine, y sí, nuestra intimidad siempre estaba presente, no como conejos, pero constante y natural, era parte de cómo nos conectábamos. Ella solía tomar la iniciativa tan a menudo como yo, había risas, bromas, verdadero cariño, pero hace unos meses algo cambió. No podría decirte el día exacto, pero fue como si alguien apagara el interruptor y se llevara el calor. Empezó poco a poco, dejó de tomarme la mano cuando veíamos televisión, se apartaba cuando la besaba, y una noche, cuando toqué su brazo en la cama como siempre, suspiró, no cansada sino molesta. Estoy agotada, murmuró. Me retiré un poco, ¿estás bien?, dije. Estoy cansada. Sí, escuché eso, quise decir si pasa algo. Se giró dándome la espalda y dijo, no pasa nada, deja de ser molesto, no puedo con lo pegajoso ahora. Esa palabra me golpeó como una bofetada fría, pegajoso, desde cuando querer estar cerca de mi propia esposa me hacía pegajoso, nunca me había hablado así. Recuerdo que me quedé mirando el techo, intentando convencerme de que solo había tenido un mal día. A la mañana siguiente actuó con normalidad, preparó café, revisó su teléfono, tarareó mientras leía correos como si nada hubiera pasado. Quise mencionarlo, pero no lo hice, una parte de mí no quería iniciar una pelea por algo que tal vez no era nada. Sin embargo, en los días siguientes la distancia empeoró, era educada pero desconectada, sus te amo sonaban como respuestas automáticas. Se sentaba en el sofá con el portátil y los auriculares puestos, completamente aislada, yo hablaba y ella asentía sin escuchar una palabra. Ese viernes por la noche lo intenté de nuevo, me acerqué por detrás mientras cocinaba, besé su hombro y le dije suavemente, te extrañé hoy. Se quedó quieta como si hubiera hecho algo malo. Estoy literalmente cocinando ahora, ¿puedes no hacerlo? Di un paso atrás, es solo un abrazo Lauren. Ni siquiera me miró, no tienes que estar encima de mí todo el tiempo. Todo el tiempo, me quedé allí dándome cuenta de que no recordaba la última vez que siquiera la había tocado en toda la semana. Me aparté y puse la mesa en silencio, después de cenar se fue temprano a la cama diciendo que le dolía la cabeza, yo me quedé en el sofá intentando entender qué pasaba, estrés laboral, hormonas, algo que dije, pero por más escenarios que pensé ninguno explicaba el tono de su voz, ese tono cortante e irritado, como si mi sola presencia la molestara. Para el sábado por la noche ya no pude guardármelo, llamé a mi mejor amigo Randy, lleva casi 10 años casado y tiene 2 hijos, pensé que podría darme una opinión sensata. Contestó al segundo timbrazo, ¿qué pasa? Le conté todo, el cambio de actitud, la frialdad, como de repente parecía alérgica al afecto. Dijo tras una pausa, odio decir esto hermano, pero ¿hay una posibilidad de que haya alguien más? Me froté la frente, pensé en eso, pero no hay señales, ningún comportamiento raro con el teléfono, nada que ocultar, ninguna noche fuera, simplemente está diferente. A veces así empieza, dijo, se desconectan emocionalmente primero y luego justifican el resto. Lauren no es así, respondí de inmediato, aunque no estaba seguro de creerlo. No digo que esté engañando, digo que tal vez pasa algo en su cabeza que no comparte, pero debes prestar atención. Hablamos otros 20 minutos, Randy no dijo nada que no hubiera pensado ya, pero escucharlo de otra persona lo hizo más pesado. Después de colgar me quedé mirando la pantalla negra del televisor pensando en lo loco que era tener que considerar esas posibilidades. Nunca vi a Lauren como el tipo que engañaría, era demasiado orgullosa, demasiado preocupada por su imagen, pero la gente sorprende cuando empieza a reescribir las reglas en su cabeza. Miré hacia la puerta del dormitorio al final del pasillo, las luces estaban apagadas, parte de mí quería despertarla y preguntarle directamente qué estaba pasando con nosotros, pero la otra parte sabía cómo reaccionaría. A la defensiva, con actitud, tal vez otra broma sobre que soy pegajoso. Así que me quedé allí, en la tenue luz del salón, dándome cuenta de que por primera vez desde que nos conocimos no sabía qué pasaba por su mente, y eso me asustó más de lo que quería admitir. No quería ser ese tipo,
paranoico, inseguro o uno de esos esposos que se convierten en detectives por nada, pero la forma en que me miraba últimamente, como si interrumpiera su vida, me estaba volviendo loco. Decidí dejar de hablar y empezar a observar en silencio. Ese lunes comencé a prestar más atención, a qué hora salía al trabajo, cuando volvía, qué hacía por la noche, con quién escribía, no buscaba atraparla, solo quería entender qué había cambiado. Cada mañana salía alrededor de las 8, misma rutina, las tardes eran diferentes, si yo llegaba primero la saludaba en la puerta, ella sonreía, pero era la clase de sonrisa que le das a tu jefe cuando finges interés. Cenábamos juntos, hablábamos del trabajo o de alguna cosa que había leído en línea, pero en cuanto intentaba acercarme, incluso solo tocar su mano, su cuerpo se tensaba como si le pidiera un favor. Después de una semana observando su comportamiento, se formó un patrón imposible de ignorar. Cuando mantenía mi distancia estaba bien, reía, contaba historias de su oficina, tarareaba mientras lavaba los platos. Incluso me molestaba por cosas pequeñas como cómo coloco los platos en el lavavajillas, pero en el momento en que intentaba hacer algo romántico, un beso en la mejilla, un cumplido, cualquier cosa más allá de la amistad, se apartaba cada vez. Eso era lo que me confundía, no es que me evitara por completo, me enviaba mensajes durante el día, compartía memes, hablaba de las compras. Ella simplemente no quería cercanía, como si la intimidad emocional estuviera bien, pero la física fuera de algún modo sucia o estresante. Aún así, no había nada sospechoso, ninguna llamada nocturna, ningún nombre raro en sus notificaciones, ninguna ausencia inexplicable, si acaso parecía demasiado normal. Fue entonces cuando recordé las palabras de Randy, la frialdad repentina no surge de la nada, así que tal vez no se trataba de otro hombre, tal vez era yo, tal vez pasé por alto algo, dije algo, hice algo. Empecé a dudar de todo, de mi tono, de mis mensajes, de mi propia presencia. Un jueves por la tarde llegó a casa más temprano de lo habitual, parecía de buen humor, hablaba de la fiesta de compromiso de una compañera de trabajo, decidí seguirle el juego, no coqueteé, no la toqué, no la puse a prueba. Solo la dejé hablar, y como si se encendiera un interruptor, se relajó. Lo anoté mentalmente, cuando no la deseo, quiere hablar, cuando sí lo hago, se cierra. No podía dejar de pensar que quizá estaba reemplazándome emocionalmente, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente, alguien del trabajo, quizá un compañero con quien podía ser ella misma sin toda esa presión. Pero una vez más no había señales. Ese fin de semana pasó algo que puso a prueba mi paciencia. El sábado por la mañana se fue a duchar dejando su portátil abierto en el sofá. Normalmente era cuidadosa, cerraba las pestañas o cerraba sesión, pero esa vez debió tener prisa. Miré la pantalla, su bandeja de entrada del correo estaba abierta, me quedé allí un minuto entero luchando conmigo mismo, no era del tipo que espía, odiaba la idea de invadir su privacidad, pero al mismo tiempo no soportaba seguir a oscuras. Si estaba escondiendo algo, me dije, necesito saberlo. Así que lo hice, revisé primero sus correos, cosas del trabajo, suscripciones aleatorias, algunos mensajes con su hermana sobre redecorar la habitación de invitados, nada extraño. Luego miré sus redes sociales, solo las publicaciones habituales sobre libros, perros y autocuidado. Incluso abrí su historial de mensajes, ninguna conversación sospechosa, ningún emoji coqueta, ningún hilo eliminado, todo era normal. Y eso me golpeó más fuerte que si hubiera encontrado algo, si hubiera otro hombre al menos tendría sentido, al menos habría una razón para su comportamiento, pero no había nada, solo una bandeja limpia, un historial normal, una esposa que había desaparecido emocionalmente sin explicación. Cerré el portátil justo antes de escuchar que se detenía la ducha, mis manos temblaban, no por culpa sino por frustración. Cuando salió envuelta en una toalla sonrió levemente y dijo, «¿Me pasas mi teléfono?». Su tono era casual, demasiado casual. Se lo entregué y la vi revisar la pantalla mientras caminaba al dormitorio, sin una mirada sospechosa, sin culpa, simplemente actuando como si todo estuviera bien. Me quedé sentado en el sofá mirando el protector de pantalla girar en su computadora, me sentí un idiota por haber revisado. Más tarde esa noche, mientras ella pasaba el dedo por su teléfono en la cama, le dije en voz baja, «Has estado distante últimamente», no levantó la vista, «Estás imaginando cosas». «No lo estoy», respondí, «apenas me tocas». No todo se trata de eso, Jack, su tono tenía ese filo otra vez, haces que todo sea raro cuando conviertes cualquier pequeña cosa en algo dramático. Quise discutir, pero no lo hice, no tenía sentido. Después de que se durmió me quedé sentado al borde de la cama pensando en lo absurdo que era estar casado con alguien y aún así sentirse como un extraño en tu propia casa. No había otro hombre, no había engaño,
no había ningún secreto escondido en su teléfono o portátil, solo no había nada, y de algún modo eso se sentía peor que una traición. Al menos una infidelidad tendría una razón detrás, esto simplemente se sentía como si poco a poco hubiera decidido que ya no importaba y se le hubiera olvidado decírmelo. Así que hice lo que cualquier hombre lógico haría, lo puse a prueba, dejé de intentarlo por completo, sin abrazos, sin besos, sin comentarios coquetos, solo rutina. Quería ver si lo notaba, no lo hizo, de hecho parecía más ligera, sonreía más, reía con videos aleatorios, incluso conversaba un poco durante la cena, en el momento en que dejé de mostrar afecto. Ella volvió a la vida otra vez y no podía entenderlo, no era un romántico desesperado, era estable, con los pies en la tierra, pero no podía comprender cómo mi propia esposa podía verse más feliz cuando la trataba como a una compañera de piso. Siguió así durante unas 2 semanas, yo mantenía mi distancia y ella parecía aliviada. Ese sábado por la mañana estábamos desayunando, huevos, tostadas, café, lo de siempre, ella estaba con el teléfono en la mano, escuchando a medias mientras yo hablaba del trabajo, de pronto le dije, ¿alguna vez has pensado cuándo podríamos empezar a intentar tener hijos? Su dedo se detuvo a mitad del desplazamiento por la pantalla, me miró despacio como si la hubiera insultado. ¿Qué? Le recordé, hablamos de eso hace un tiempo, dijimos tal vez después del tercer año, cuando estuviéramos más asentados. Su expresión se tensó, sí, sobre eso. ¿Qué pasa con eso? No creo que quiera eso ya, dijo sin emoción. Parpadeé, ¿cómo que no quieres eso ya? Siempre hablamos de tener al menos 2. Cambié de opinión. ¿Cambiaste de opinión? Ella suspiró y dejó el teléfono como si estuviera cansada de explicarse, Jake, ¿podemos no hacer esto ahora? Simplemente no me veo haciendo todo eso de tener un bebé, no soy yo, no eres tú. Repetí, Lauren, planeamos nuestro futuro alrededor de eso, compramos una casa con habitaciones extra porque tú dijiste. Ella me interrumpió bruscamente, bueno, cambié, la gente cambia, lo siento si eso te resulta incómodo. Incómodo, dije manteniendo la voz tranquila aunque sentía el pulso en la garganta, eso no es como cambiar tu color favorito, Lauren, esto es enorme. No lo dramatices, respondió cortante mientras tomaba su plato, solo estoy siendo honesta. Ser honesta habría sido decirlo hace años, respondí, ella se levantó con la mandíbula apretada, me hace sentir acorralada, ¿podemos no hacerlo? Y así, simplemente, salió de la cocina con el plato en la mano como si la conversación hubiera terminado. Me quedé mirando la silla vacía, el café a medio beber, el silencio. No estaba ni siquiera enojado, solo aturdido. Todas esas noches hablando de nombres, escuelas, incluso de qué tipo de padres seríamos, desaparecieron con una sola palabra, nunca. Esa noche intenté sacar el tema de nuevo, ella estaba en el sofá viendo una de sus series, me senté a su lado en silencio, Lauren, empecé, tenemos que hablar de lo de antes. No apartó la vista de la pantalla, ya te dije que no quiero hijos, ¿qué más hay que decir? Tal vez no sobre los hijos, dije intentando mantener la calma, sino sobre nosotros, llevas meses alejándote, apenas nos tocamos, apenas hablamos, ahora estás reescribiendo nuestro futuro como si fuera una lista de compras, algo no está bien. Rodó los ojos, estás pensando demasiado otra vez. No estoy pensando demasiado, estoy observando, has cambiado por completo, actúas como si fuera una obligación en lugar de tu marido. Soltó una risa seca, oh, así que ahora soy la villana porque no actúo como tú quieres. No es eso lo que dije, si lo es, estás enfadado porque ya no estoy obsesionada contigo como antes. Me incliné hacia adelante, no pido obsesión, pido esfuerzo. Esfuerzo, se burló, Jake, tenemos una casa, trabajos, facturas, eso es esfuerzo, el matrimonio no tiene que sentirse como una película todo el tiempo. Esto no va de películas, dije con voz firme, se trata de que ni siquiera estamos intentando ya. Ella suspiró dramáticamente y subió el volumen, Dios, eres agotador a veces. Eso fue, el tono, la indiferencia. Apagué el televisor, bien, dije, entonces probemos algo práctico, ¿qué tal terapia de pareja? Soltó una risa corta, como si hubiera contado un chiste malo, no necesitamos terapia solo porque no quiero sexo todo el tiempo. Mi mandíbula se tensó, no es por eso que dije terapia, ella sonrió con burla, claro que no. La miré fijamente, ¿de verdad crees que todo está bien, verdad? Todo está bien, dijo sin dudar, solo estás creando problemas donde no los hay. Por un momento no supe qué decir, estaba tan segura, tan convencida de no haber hecho nada mal, que empecé a dudar de mi propia realidad. Bien, dije al fin, si algún día decides que quieres hablar como adultos, aquí estaré.
Ella se encogió de hombros, volvió a encender el televisor y dijo, estoy viendo esto. Me levanté y me fui a mi despacho, cerré la puerta detrás de mí, me senté en la silla una hora mirando la pared. Esa risa desdeñosa y satisfecha cuando mencioné la terapia se me quedó grabada. No era que no estuviera de acuerdo, era que no le importaba, no quería arreglar nada. Esa noche, mientras dormía plácidamente a mi lado, permanecí despierto dándome cuenta de algo brutal, esto no se trataba solo de afecto o atracción, ni siquiera de hijos. Se trataba de que había apagado por completo cada sueño, cada plan, cada parte de nosotros que solía existir, y yo empezaba por fin a aceptarlo. No estaba confundida, estaba conforme con una versión del matrimonio en la que yo no importaba. Pasó otra semana así, trabajé hasta tarde la mayoría de las noches porque era más fácil que sentarme frente a ella fingiendo que todo estaba bien. Cuando llegaba temprano, ya había cenado. El jueves por la noche llegué a casa alrededor de las 7, estaba haciendo pasta, su favorita, me quedé en la puerta un momento viéndola tararear para sí misma, completamente en paz. Esa paz antes me hacía feliz, ahora solo me hacía sentir como un fantasma. En la cena sonrió levemente, has estado menos intenso últimamente, me gusta esta versión de nosotros. ¿Menos intenso?, pregunté. Sí, dijo entre bocados, es tranquilo, sin presión, sin expectativas, se siente como si por fin estuviéramos cómodos. La miré por un momento, ¿eres feliz así? Sí, dijo simplemente, ¿y tú? No, respondí, ni de cerca. Su tenedor se detuvo en el aire, ¿qué quieres decir? Quiero decir que no soy feliz, Lauren, he estado intentando fingir que lo estoy, pero hice un gesto entre nosotros, esto ya no es un matrimonio. Rodó los ojos, oh, Dios mío, ya empezamos otra vez. ¿Otra vez? No hemos hablado de esto en semanas, dije manteniendo la calma, dijiste que querías paz, te di paz, ahora la llamas felicidad mientras yo me siento aquí sintiéndome un extraño en mi propia casa. Estás siendo dramático, replicó, solo porque no quiero saltar a la cama todas las noches no significa que no te ame. Esto no se trata de sexo, dije. ¿De verdad? Porque suena como eso, cada vez que hablamos termina ahí. Se trata de conexión, dije, la intimidad no es solo física, es como demostramos amor, no solo decirlo. Ella rió, pero sin humor, eres increíble, crees que el amor se mide por la frecuencia con la que nos tocamos, eso es tan superficial, Jack. Mantuve la voz tranquila, estás tergiversando todo, lo que digo es que necesito sentirme deseado por la persona con la que me casé. Actúas como si eso fuera egoísta, porque lo es, respondió ella, solo te importa lo que no estás recibiendo, no te importa cómo me siento. ¿Cómo te sientes?, repetí, llevo meses intentando averiguarlo, me has cerrado completamente y en el segundo en que lo menciono me conviertes en el problema. Golpeó el tenedor contra la mesa, tú eres el problema, estás obsesionado con todo lo que falta en lugar de apreciar lo que tenemos. Trabajo, vuelvo a casa, comparto mi vida contigo, ¿qué más quieres? Quiero a mi esposa, dije en voz baja, no a una compañera de piso que casualmente lleva mi anillo. Soltó una risa seca, tal vez deberías haberte casado con alguien que quiera jugar a la casita todas las noches, no soy esa persona. Sí, dije, empiezo a darme cuenta. Su rostro se endureció, ¿qué se supone que significa eso? Significa que he estado aferrándome a la versión de ti que realmente se preocupaba por nosotros, la que quería una vida juntos, no solo una rutina. Se recostó en la silla con los brazos cruzados, ¿y ahora qué? ¿Me estás amenazando con irte porque no recibes suficiente atención? Negué con la cabeza, no estoy amenazando nada, estoy siendo honesto. Honesto, repitió burlona, ¿crees que eres el único que sufre? ¿Crees que es fácil para mí estar constantemente presionada para hacer cosas que no tengo ganas de hacer? No te estoy presionando, dije con firmeza, dejé de hacerlo hace meses, querías espacio y te lo di, querías silencio y también te lo di, ¿y sabes qué? Sigues infeliz, solo lo llamas paz. Me miró con rabia, respirando con fuerza, eres increíble, retuerces todo, me haces sentir culpable por no ser la esposa perfecta que te adora. Nunca pedí adoración, dije manteniendo la voz serena, pedí compañerismo. Se levantó alzando la voz, lo que quieres es control, eso es, no puedes soportar que ya no me doble a tus necesidades. La miré fijamente, ¿sabes qué es lo loco? Que nunca he intentado controlarte, tú, en cambio, has decidido que cada parte normal del matrimonio, el afecto, la cercanía, la comunicación, es opcional cuando deja de convenirte. Me señaló como si reprendiera a un niño, estás tergiversando mis palabras otra vez. No, dije, solo estoy llamando a las cosas por su nombre.
Me observó unos segundos y luego dijo con frialdad, si eres tan miserable Jack, entonces vete. La habitación quedó en silencio, el único sonido era el zumbido bajo del refrigerador. ¿Es eso lo que quieres?, pregunté en voz baja. No dudó, quiero paz y tú claramente no puedes dármela. Asentí despacio estudiando su rostro, no había ira ni tristeza, solo final. De acuerdo, dije, entonces no me interpondré en tu paz. Su expresión vaciló por medio segundo, tal vez confusión o sorpresa, pero no me quedé para descifrarlo. Me levanté, llevé mi plato al fregadero y lo enjuagué, no dijo ni una palabra más. Esa fue la noche en que decidí que había terminado, no con rabia ni con el corazón roto, sino con claridad. Si ella quería una vida sin presión, sin cercanía, sin mí, me aseguraría de que la tuviera. A la mañana siguiente desperté con la mente despejada, no calmado ni enojado, solo decidido. La decisión no se sentía emocional, se sentía como exhalar por fin después de meses conteniendo el aliento. Mientras se preparaba para ir al trabajo, me senté en la mesa de la cocina tomando café. Se despidió como cualquier día normal, besó el aire cerca de mi mejilla y se fue, y ese pequeño espacio entre nosotros lo dijo todo. En cuanto la puerta se cerró, saqué mi portátil y busqué abogados de divorcio, fue extraño ver la palabra en la pantalla, pero no dudé. Encontré un bufete con buena reputación cerca y pedí una cita para la mañana siguiente, sin vacilaciones, sin segundas dudas. Después de la llamada miré la casa, nuestra casa, y me di cuenta de lo vacía que se sentía, cada habitación parecía decorada para una revista de muebles, nada personal ya, sus velas, sus libros, sus perfectos arreglos. Apenas encontraba rastros de mí en ella. Abrí el armario y comencé a empacar mis cosas, despacio, con cuidado, camisas, zapatos, reloj, cargadores. No tomé todo, solo lo mío, sin portazos de maleta, sin gritos, sin lágrimas, solo un hombre separándose en silencio de una vida que ya no reconocía. De vez en cuando me detenía y miraba algo que solía significar algo, la foto enmarcada de nuestra luna de miel, la tarjeta que me escribió en nuestro primer aniversario, la manta que elegimos juntos en Target, todo parecía parte del decorado de la historia de otra persona. Antes del mediodía, mi lado del armario estaba casi vacío, dejé las perchas en el suelo, el lugar se veía hueco. Me senté en el borde de la cama mucho tiempo pensando qué decir, no le debía una carta larga, ya había dicho todo lo que valía la pena decir, ella simplemente nunca escuchó. Así que tomé una libreta y escribí, tú querías un compañero de piso, yo quiero una esposa. Eso fue todo, limpio, final y cierto. Dejé la nota en la encimera de la cocina, donde la vería apenas entrar. Luego me quité el anillo, lo miré en la palma un momento, una simple alianza, nada lujoso, antes simbolizaba algo real, ahora solo parecía un recordatorio de lo fácil que puede dejar de importarle a la gente. No quería tirarlo, así que conduje hasta una pequeña casa de empeño en el centro, el hombre detrás del mostrador lo examinó y me ofreció una cantidad justa. Salí sintiéndome más liviano. Después conduje hasta la casa de mi hermano al otro lado de la ciudad, cuando abrió la puerta me miró una sola vez y no hizo preguntas, solo se hizo a un lado y dijo, la habitación de invitados está libre. Más tarde esa noche nos sentamos en el porche trasero, le conté todo, la distancia, las discusiones que nunca ocurrieron, el silencio que hizo todo el daño. No dijo mucho, solo asintió, al final comentó, hermano, aguantaste más de lo que la mayoría lo haría. Me encogí de hombros, seguí pensando que cambiaría. Sonrió con tristeza, las personas como ella no cambian, se acomodan. Tenía razón. Esa noche me acosté en la cama de invitados mirando el techo, sintiendo un tipo de silencio que no duele, solo existe. Esperaba que me golpeara la culpa o la tristeza, pero no fue así, solo claridad. Alrededor de las 9 mi teléfono vibró, su nombre iluminó la pantalla, dejé que sonara, apareció un buzón de voz, luego otro y otro. En el tercero la curiosidad me ganó, reproduje el primero, oye, ¿dónde estás? ¿Tus cosas se fueron? ¿Qué pasa? Llámame. El segundo llegó unos minutos después, más cortante, esto es ridículo Jack, sea lo que sea que estés intentando probar, no puedes irte sin hablar. El tercero fue más fuerte, no puedes hacer esto, estamos casados, estás actuando como un niño. Luego vino el cambio, su voz se quebró un poco, si hice algo mal podemos arreglarlo, solo llámame. Para el quinto mensaje estaba en pánico, sé que estás recibiendo esto, por favor háblame, no tires todo por esto. El sexto volvió con rabia, bien, sé infantil, pero tendrás que volver eventualmente, no puedes simplemente huir de tu responsabilidad. Y luego el último, callado, incierto, ¿dije algo mal? Pensé que éramos felices, no lo entiendo.
Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo después de eso, no por duda sino por comprensión. Ella realmente no entendía. Pensaba que todo esto se trataba de una pelea, de un malentendido, no de los meses en los que eligió la distancia en lugar del amor. Reproduje el último mensaje otra vez, su voz temblaba, más suave de lo que la había oído en mucho tiempo, pero incluso entonces no era arrepentimiento, era confusión, la confusión de ver cómo su paz cuidadosamente construida por fin se desmoronaba. Escribí un mensaje corto: querías paz, ya la tienes, y luego bloqueé su número. Por primera vez en meses dormí toda la noche, sin darle vueltas a nada, sin esperanza, sin miedo, solo silencio, el tipo de silencio que por fin se siente correcto. Pero el silencio no permanece silencioso por mucho tiempo. 2 días después apareció en mi trabajo, estaba en medio de una reunión cuando mi compañero asomó la cabeza por la puerta de la sala de conferencias. Jack, hay una mujer preguntando por ti en recepción, dice que es urgente. Ya lo sabía cuando salí, estaba de pie junto a la recepción, brazos cruzados, con esa mezcla familiar de ira e incredulidad. La recepcionista parecía incómoda. Jake, tenemos que hablar, dijo. Mantuve la voz firme: no deberías estar aquí, Lauren. No me dejaste opción, espetó, desapareces, bloqueas mi número y esperas que simplemente, finja que esto no está pasando. Le hice un gesto hacia el pasillo: no puedes hacer esto aquí. Esperaré en el estacionamiento, dijo con firmeza, pero vas a hablar conmigo. Al final seguridad tuvo que escoltarla fuera 15 minutos después de que se negara a salir del vestíbulo. Mi jefe ni siquiera pareció sorprendido, solo dijo: semana difícil, y volvió al trabajo. Registraron todo el incidente y emitieron una orden de no ingreso, lo que significaba que si volvía, se contaría como acoso. Ocurrió de nuevo 3 días después, diferente ropa, misma escena. Seguridad la acompañó fuera otra vez y lo registró como una segunda infracción, advirtiendo que involucrarían a la policía si pasaba una tercera vez. Fue entonces cuando contacté a mi abogado para acelerar el proceso de divorcio. Ella respondió impugnándolo, su argumento, que la había abandonado por sexo. Cuando leí los documentos, me eché a reír, estaban escritos como si me hubiera marchado furioso porque ella había cancelado una cita nocturna. Su abogado me retrataba como un esposo emocionalmente inmaduro que no podía manejar la madurez. Mi abogado, un hombre mayor y tranquilo llamado Harris, leyó los papeles y suspiró: está intentando convertir esto en un caso de abandono moral, una táctica común cuando no hay motivos válidos de culpa. Ella no tiene idea de lo que esto realmente fue, dije. No la necesita, respondió Harris, para eso estoy yo. Construyó el caso basándose en negligencia emocional y pérdida de apoyo conyugal. Teníamos mensajes, correos y mis notas escritas de los meses previos, nada dramático, solo prueba de su indiferencia. Harris dijo: los jueces ven ese patrón todo el tiempo. Cuando llegó la primera audiencia, ella apareció luciendo como si hubiera ensayado el papel de esposa traicionada, blazer impecable, sin lágrimas, pero con muchos suspiros. Su abogado se puso de pie y dijo: mi clienta fue sorprendida por el abandono abrupto de su esposo. Él no hizo ningún esfuerzo por comunicarse ni resolver los problemas mediante terapia, simplemente decidió que la insatisfacción física justificaba terminar un matrimonio. Y cuando fue el turno de Harris, se levantó con calma y dijo: su señoría, lo que mi cliente terminó no fue un matrimonio, fue un arreglo unilateral donde sus necesidades emocionales y físicas fueron ignoradas. Durante meses intentó comunicarse, fue desestimado, sugirió terapia, fue ridiculizado. Esto no fue impulsivo, fue supervivencia. Ella me miró todo el tiempo con los ojos afilados, la mandíbula tensa. El juez ordenó un periodo de separación temporal antes de finalizar cualquier cosa, lo cual se extendió por meses. Durante ese tiempo nuestros amigos en común empezaron a tomar partido. Algunos me escribieron en privado diciendo que entendían, que habían notado lo distante que estaba ella en las reuniones. Otros enviaron largos mensajes diciendo que el matrimonio requiere esfuerzo y que no se abandona cuando se pone difícil. Uno incluso dijo: ella está destrozada, amigo, realmente te ama, pero el amor sin esfuerzo no es amor, es comodidad. Mientras tanto ella empezó a tener problemas de dinero. Amigos comunes mencionaron que se había quejado de que la hipoteca era demasiado para pagar sola. Aún así les decía a todos que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para sanar y que volvería cuando se me pasara. Al parecer incluso le dijo a su hermana que yo estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Tenía 33 años. 6 meses después el divorcio se finalizó, sin drama adicional, sin peleas por las cosas. Pero la vida siempre tiene una última escena para cerrar el capítulo. Sucedió un martes cualquiera por la tarde. Me detuve en una cafetería cerca del trabajo para tomar algo antes de una reunión. El lugar estaba tranquilo, casi vacío.
Revisaba mi teléfono mientras esperaba mi bebida cuando escuché una voz familiar, Jack. Levanté la vista, Lauren estaba cerca de la entrada sosteniendo un libro y un vaso para llevar, se veía más pequeña, más delgada, más cansada, la confianza que antes llevaba como una armadura había desaparecido. Caminó despacio hacia mí, no pensé que te encontraría, dijo. Sí, respondí, ciudad pequeña. Nos quedamos allí en silencio incómodo un momento antes de que hablara otra vez, ¿te ves bien? Gracias, respondí. Ella dudó un instante y luego dijo en voz baja, he estado pensando que tal vez podríamos hablar, no sobrevolver ni nada de eso, solo hablar. Me encogí de hombros, hablar no sirvió de mucho la última vez. Suspiró, lo sé, solo que ahora lo entiendo, tal vez fui demasiado fría, demasiado rígida, podría haber sido más comprensiva, tal vez podríamos intentarlo de nuevo, puedo adaptarme a lo que necesites. Esa palabra, adaptarme, hizo que algo dentro de mí se cerrara por completo. Negué con la cabeza, no quería que te adaptaras a mí, Lauren, quería una esposa que realmente me quisiera. Se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos como si fuera a decir algo, pero nada salió. Dejé mi café sobre la mesa, la miré a los ojos y dije en voz baja, querías paz, la tienes, yo ya no soy parte de ella. Luego me marché. Al llegar al coche me quedé sentado un minuto, no por tristeza, sino por alivio. Por primera vez no me sentía atormentado por lo que pasó, no sentía culpa ni rencor, solo libertad, esa clase de libertad que llega cuando dejas de esperar que alguien entienda algo que nunca entenderá. Eso era lo que tenía ahora. Un año después la vida no se parecía en nada a la de antes, me mudé a un apartamento más pequeño, cerca del trabajo, volví a correr y empecé a cocinar de nuevo. Mis mañanas ya no pesaban, no había tensión esperando detrás de cada puerta. Y entonces apareció Emma. La conocí a través de un amigo común en una pequeña barbacoa, era el tipo de persona con la que hablar resultaba fácil, sin juegos, sin tono defensivo, sin fingir. Tenía una energía tranquila y cálida que se sentía real, no forzada ni ensayada. Empezamos a hablar más y antes de darme cuenta se había vuelto parte de mi vida diaria. Con Emma todo lo que antes parecía un esfuerzo ocurría de manera natural, me tomaba la mano sin pensarlo, se inclinaba hacia mí en el sofá en lugar de alejarse, me besaba a media frase sin motivo alguno. No se trataba de ser físicos todo el tiempo, se trataba de sentirse deseado. No me había dado cuenta de lo hambriento emocionalmente que estaba hasta que ella me mostró lo que realmente significaba la normalidad. Una noche, meses después de empezar a salir, estábamos tumbados en el sofá viendo una película tonta a la que ninguno prestaba atención, ella se acercó más, apoyó la cabeza en mi pecho y dijo suavemente, «Te quedas ausente cuando hablas de tu ex». Me reí, viejo hábito, creo que pasé todo un matrimonio intentando entenderla. Emma levantó la vista, ¿alguna vez obtuviste respuestas? Sí, respondí, solo que llegaron demasiado tarde. No preguntó más, solo asintió y me besó la mano. Ese gesto pequeño, esa comprensión silenciosa, me golpeó más fuerte que cualquier disculpa que hubiera recibido de mi ex. Por primera vez en años sentí que era parte de algo recíproco. Pero la vida tiene un sentido del humor extraño, crees haber cerrado un capítulo y luego te envía un recordatorio solo para asegurarse de que lo decías en serio. Cada pocas semanas su nombre aparecía en alguna parte en línea, no la seguía, pero los amigos en común aún la tenían agregada, publicaciones suyas aparecían en mi feed, frases sobre hombres obsesionados con el sexo, sobre cómo las relaciones modernas son superficiales o sobre lo difícil que es encontrar un hombre que valore la conexión emocional por encima de las necesidades físicas. Una vez incluso publicó, los hombres solo te quieren por tu cuerpo y cuando dejas de darlo actúan como si estuvieras rota. Era como ver a alguien reescribir la historia en tiempo real. Pasaba de largo sin reaccionar, pero a veces los comentarios me hacían negar con la cabeza, sus amigas escribían cosas como, amén, o te mereces a alguien emocionalmente maduro, y ella respondía con emojis de corazones, como si fuera la portavoz de las esposas incomprendidas. Mientras tanto, los amigos en común enviaban alguna actualización ocasional, sigue soltera, dijo uno, sigue desahogándose en línea, todavía no lo entiende. Al parecer intentó salir con otros, pero todas las relaciones terminaban igual, demasiada presión, demasiadas expectativas, hablaba de lo agotadores que eran los hombres, de cómo siempre querían algo de ella, nunca parecía preguntarse qué aportaba a ella misma. Luego supe que empezó terapia, al principio pensé que tal vez por fin había dado un paso en la dirección correcta, que estaba lista para enfrentar su parte en todo, pero esa esperanza no duró mucho. Un amigo que todavía hablaba con ella me contó que despidió a su primer terapeuta después de 3 sesiones, dijo que tenía miedo a la vulnerabilidad, me explicó él,
Y ella dijo que el terapeuta estaba proyectando y buscó a otra persona. La nueva terapeuta aparentemente validó su verdad, lo que significaba que encontró a alguien que le decía exactamente lo que quería oír, que tenía razón desde el principio y que los hombres simplemente no podían con una mujer con límites. Fue triste escucharlo, pero no sorprendente. Prefería reconstruir su propia narrativa antes que admitir que había destruido su matrimonio apagándolo pieza a pieza. A veces pensaba en lo que habría pasado si hubiera estado dispuesta a escuchar, si entonces hubiera dicho, tienes razón, algo está mal, arreglémoslo, intentémoslo, pero esa versión de ella ya no existía, y yo no estaba esperando a que la encontrara. No la odiaba por lo que pasó, odiarla significaría que aún tenía poder sobre mí, solo la compadecía por no entender nunca que el amor no se supone que deba sentirse como alivio ante la ausencia de alguien, sino como consuelo en su presencia. Me giré, abracé a Emma y cerré los ojos. Por primera vez en años no estaba repasando conversaciones en mi cabeza ni intentando entender a alguien que no quería ser entendido. Finalmente había dejado de perseguir esa falsa paz que nace del silencio, porque la verdadera paz proviene de sentirse querido, no simplemente tolerado. Y Lauren, ella eligió la paz sobre la pasión, la comodidad sobre la conexión, así que le di exactamente lo que pidió, una vida sin mí. Mi hermana se rió y dijo que este año era solo para la familia, después de que conduje durante 7 horas para reunirme con ellos en la víspera de Año Nuevo. Su esposo me envió accidentalmente un mensaje de texto llamándome perdedor, así que cancelé todos los pagos que cubría. 67 llamadas perdidas por la mañana y contando. Hola Rared, abróchense los cinturones porque esto trata de ser humillado por la familia, descubrir sus verdaderos colores a través de un mensaje estúpido y ver cómo toda su vida se derrumba cuando el dinero gratis deja de fluir. Sin confrontaciones dramáticas, sin gritos, solo consecuencias frías y calculadas que golpean más fuerte que cualquier discusión. Soy Justin, tengo 34 años y trabajo como coordinador de logística para una empresa regional de transporte en el Medio Oeste. No es glamuroso, pero es un trabajo estable con buen salario y beneficios sólidos. Comencé en el almacén cargando camiones a las 4 de la mañana, fui ascendiendo a través del despacho y ahora administro la planificación y programación de una flota de aproximadamente 80 camiones en 5 estados. El trabajo me enseñó a ser práctico y previsor, no esperas a que algo se rompa para arreglarlo, mantienes tu equipo, planeas tus rutas y construyes redundancias en tus sistemas. Esa mentalidad se trasladó a mi vida personal. Vivo en un modesto apartamento de una habitación en un vecindario decente, conduzco un Honda Accord 2015 que compré usado y mantengo religiosamente, y he estado maximizando mis aportes para la jubilación desde que tenía 26 años. Mis primeros años no fueron fáciles. Comencé en la empresa de transporte cuando tenía 22 años, recién salido del colegio comunitario con un título asociado en administración de empresas. Pasé 3 años en el muelle de carga levantando cajas bajo el calor del verano que alcanzaba 95 grados dentro de esos almacenes metálicos y el frío invernal que hacía que mis dedos se entumecieran incluso con guantes. Trabajé turnos nocturnos, turnos de fin de semana y todos los feriados que ofrecían pago y medio. Los trabajadores mayores del muelle apostaban cuánto duraría, ya que la mayoría de los nuevos contratados renunciaban dentro de los 3 meses. El trabajo era brutal, los horarios terribles y el salario apenas por encima del mínimo, pero me presenté a cada turno, aprendí todo lo que pude sobre el negocio y me mantuve callado cuando los veteranos se quejaban. Después de 3 años, se abrió un puesto de despachador, me postulé aunque apenas cumplía con los requisitos. La entrevista fue lo suficientemente bien como para que me dieran un periodo de prueba y pasé 6 meses demostrando que podía manejar el lado logístico, aprendiendo software de rutas, gestionando horarios de conductores, coordinando con clientes y lidiando con los inevitables desastres que vienen con mover carga a través de varios estados. Ese trabajo de despachador me enseñó a pensar de manera sistemática, a resolver problemas antes de que se convirtieran en emergencias y a administrar los recursos de forma eficiente. Fui ascendido a despachador senior después de 2 años y luego a coordinador de logística 3 años más tarde. Ahora superviso toda la operación de rutas, manejo un equipo de 6 despachadores y me ocupo de nuestras cuentas comerciales más grandes. Nada lujoso, nada ostentoso, solo cosas responsables de adultos que aparentemente me hacían aburrido en comparación con mi hermana menor Emma, de 31 años, tomó un camino completamente diferente. Se casó con su novio de la universidad, Derek, justo después de graduarse y se lanzaron de inmediato al estilo de vida digno de Instagram antes de poder realmente permitírselo. Una gran casa en un suburbio de moda con un garaje para 3 autos, vehículos de lujo arrendados que cambiaban cada 3 años, muebles de diseño de tiendas donde un sofá cuesta $4,000, todo el paquete. Derek trabajaba como autónomo en marketing digital,
lo cual parecía consistir principalmente en publicar frases motivacionales en LinkedIn y asistir a eventos de networking que nunca resultaban en contratos reales. Tenía tarjetas de presentación impresas en papel texturizado caro, un sitio web que se veía profesional pero no decía nada concreto sobre sus servicios y un suministro interminable de historias sobre acuerdos que estaban casi cerrados pero que de alguna manera nunca se concretaban. Emma había pasado por varios puestos en la gestión minorista, primero en una tienda de ropa boutique, luego en una cadena de artículos para el hogar y después en un mercado de alimentos gourmet. Cada trabajo comenzaba con entusiasmo por la oportunidad y terminaba 18 meses después con quejas dramáticas sobre expectativas corporativas irrazonables, empleados difíciles que no respetaban su autoridad o gerentes que no reconocían su talento. Cada vez que renunciaba, se tomaba 2 o 3 meses libres para reiniciarse y pensar en su próximo paso. Durante esos descansos publicaba en las redes sociales sobre el autocuidado y encontrar tu camino auténtico, mientras los ingresos inconsistentes de Derek de alguna manera los mantenían a flote en su costoso estilo de vida. Su presencia en las redes sociales los hacía parecer increíblemente exitosos, fotos de restaurantes de moda, escapadas de fin de semana a alojamientos con desayuno, tomas profesionales de su casa bellamente decorada. Emma tenía más de 3.000 seguidores que comentaban regularmente lo perfecta que parecía su vida, cómo aspiraban a tener lo que ella tenía y qué afortunada era. Lo que esos seguidores no sabían era que la vida perfecta se mantenía unida con tarjetas de crédito, préstamos y ayuda financiera que nunca reconocían públicamente. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico hace 6 años, de forma repentina, devastadora y financieramente complicada. Papá había sido electricista sindical con una pensión decente, pero las facturas médicas de mamá por su tratamiento contra el cáncer 3 años antes habían agotado la mayor parte de sus ahorros. El seguro cubría lo básico, pero no los tratamientos experimentales que mamá insistió en probar, ni las terapias alternativas que había investigado obsesivamente, ni los suplementos dietéticos especiales y programas de bienestar en los que se había convencido de que harían la diferencia. Para cuando falleció, ya habían agotado sus ahorros, sacado una segunda hipoteca y alcanzado el límite de 3 tarjetas de crédito. Papá intentó reconstruirse económicamente, pero el dolor lo golpeó con fuerza, empezó a cometer errores en el trabajo, a faltar días, a llegar tarde, el sindicato lo protegió un tiempo, pero su reputación se deterioró. Cuando murieron en aquel accidente, el conductor de un camión se quedó dormido al volante, completamente sin culpa de ellos, simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado, el patrimonio era un desastre. El seguro de vida apenas cubrió los gastos del funeral y las deudas médicas restantes, la casa estaba por debajo de su valor hipotecario y la pensión de papá murió con él, ya que no había trabajado el tiempo suficiente para que mamá recibiera beneficios de sobreviviente. Emma y yo heredamos algunos muebles para los que ninguno tenía espacio, cajas con fotos y documentos familiares, y la dura realización de que nuestros padres no nos habían dejado nada más que recuerdos y deudas. Emma lo tomó peor que yo, siempre había estado más unida a mamá y el dolor la golpeó como un tren de carga, no pudo trabajar durante 2 meses, no podía funcionar, pasaba la mayoría de los días en la cama llorando o mirando viejos álbumes de fotos. Derek trató de ayudar, pero no estaba preparado para manejar un nivel de crisis emocional así. Las facturas comenzaron a acumularse y el estilo de vida que habían estado manteniendo empezó a resquebrajarse. 3 semanas después del funeral, Emma me llamó a las 11 de la noche llorando tanto que apenas podía entenderla, dijo que no podían hacer el pago de la hipoteca, que no sabía qué hacer, que tenía miedo de perderlo todo, que no podía soportar una pérdida más después de haber perdido a mamá y papá. No lo dudé, le envié $2,000 esa noche mediante una transferencia bancaria y le dije que no se preocupara por devolverlo, la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Eso fue lo que me enseñaron de niño, cuidas a los tuyos, ese fue mi primer error. El segundo error fue seguir enviando dinero cada vez que llamaba con una nueva emergencia, y las emergencias nunca dejaron de llegar. 2 meses después del funeral se les rompió el calentador de agua, $1,200 por el reemplazo e instalación, se lo envié el mismo día que llamó. 3 meses después el cliente más importante de Derek, la cuenta que mantenía su negocio freelance a flote, de repente no pudo pagar su factura. $3,000 que Derek contaba recibir simplemente desaparecieron cuando la empresa se declaró en bancarrota. Emma me llamó llorando, diciendo que ya habían gastado ese dinero en facturas, que iban a quedarse cortos en todo, y lo cubrí. Luego vino la factura del seguro del auto, que fue más alta de lo esperado porque Derek había recibido una multa por exceso de velocidad que había olvidado mencionar.
Después aumentaron sus impuestos de propiedad en $800, luego el auto de Emma necesitó frenos y neumáticos nuevos, luego la computadora portátil de Derek murió y necesitaba una nueva para trabajar, luego su refrigerador dejó de funcionar, luego su cerca se dañó en una tormenta y la asociación de propietarios amenazaba con multas si no la reparaban. Cada crisis parecía legítima en su momento, eran problemas reales que necesitaban soluciones reales, y Emma siempre los presentaba como emergencias temporales. Solo esta vez se convirtió en una frase que escuchaba mensualmente: te lo devolveré cuando estemos más estables. Era otra favorita: las cosas están a punto de mejorar, prácticamente su lema. Excepto que las cosas nunca mejoraron, el mal momento nunca terminó, simplemente se convirtió en la nueva normalidad y yo estaba demasiado hundido en el patrón para darme cuenta. En los años siguientes las solicitudes financieras se hicieron más frecuentes y menos apologéticas. Emma dejó de presentarlas como emergencias y empezó a tratar mi dinero como un recurso familiar compartido al que tenía todo el derecho de acceder. Cuando llegó la renovación del seguro de su auto, no preguntó si podía ayudar, simplemente me envió la cantidad y su cuenta de pago como si fuera mi factura. Cuando decidieron que necesitaban un internet más rápido para las necesidades del negocio de Derek, me añadió a la cuenta como método de pago sin siquiera preguntar primero. Me enteré cuando el cargo apareció en mi tarjeta de crédito y tuve que escribirle para pedir una explicación. Ella se mostró sorprendida de que lo cuestionara, diciendo que pensó que querría ayudar al éxito del negocio de Derek. Lo más loco es que acepté cada vez. Empecé a pagar su seguro del auto porque Emma decía que tenían problemas con el presupuesto mensual y necesitaban liberar flujo de efectivo. Eso eran $420 al mes. Luego vinieron ambos teléfonos celulares porque tenía sentido agregarlos a mi plan familiar. Eso añadió $315 a mi factura mensual de teléfono. Luego los servicios de streaming empezaron a multiplicarse: Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, Spotify Premium para ambos e incluso Apple Music porque Derek insistía en que necesitaba ambos para su trabajo creativo. Emma solo me enviaba las credenciales de inicio de sesión y esperaba que añadiera mi información de pago. Si tardaba más de un día en responder, me enviaba un mensaje de seguimiento preguntando si había recibido su mensaje sobre lo del streaming. Su sistema de seguridad doméstico fue otro cargo mensual que de alguna manera heredé. Emma lo había instalado después de leer estadísticas sobre crímenes en el vecindario, pero cuando terminó la tarifa promocional y el costo real subió a $300 al mes, simplemente me reenvió la factura con una nota diciendo que se sentía más segura sabiendo que su casa estaba protegida, como si yo tuviera que valorar su seguridad lo suficiente como para pagarla indefinidamente. Lo mismo con su suscripción de almacenamiento en la nube para respaldar fotos, otros $100 mensuales por almacenamiento familiar premium porque ambos tomaban miles de fotos para las redes sociales. Su servicio de entrega de kits de comida llegaba 2 veces por semana a $95 por entrega porque Emma se había convencido de que cocinar con cajas era mejor que hacer las compras. Incluso el servicio de mantenimiento del césped se convirtió en mi responsabilidad con $200 mensuales durante la temporada de crecimiento porque Derek afirmaba ser alérgico al polen del pasto. Las transferencias mensuales directas fueron aumentando poco a poco con el tiempo. Empezó con $500 aquí y allá cuando realmente estaban cortos para pagar el alquiler, luego se convirtió en algo regular, $800 al mes, después $1,000, luego $1,500, para el tercer año después de la muerte de nuestros padres yo les enviaba $2,000 cada mes mediante una transferencia bancaria automática. Emma lo llamaba ayuda con la hipoteca, pero noté que su estilo de vida nunca se redujo a pesar de sus supuestas dificultades económicas. Seguían apareciendo muebles nuevos en sus publicaciones de Instagram: un sofá de cuero que probablemente costaba $6,000, una mesa de comedor estilo granja que parecía hecha a medida, sillas decorativas que combinaban perfectamente con su estética. Derek compró un equipo de cámara de alta gama para su creación de contenido, completo con luces y una pantalla verde que ocupó su habitación de invitados. Hacían viajes de fin de semana a bodegas a 3 horas de distancia publicando fotos de ellos sosteniendo copas de vino al atardecer con leyendas sobre el tan necesario autocuidado y la importancia de invertir en experiencias en lugar de cosas. Iban a conciertos, eventos deportivos, restaurantes elegantes donde los platos principales costaban $45. Su vida parecía perfecta desde fuera mientras yo era la viga invisible que mantenía toda la estructura sin derrumbarse. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el mismo apartamento al que me había mudado 6 años antes, con los mismos muebles que había comprado de segunda mano a personas que se mudaban de estado, el mismo coche que había comprado con 80,000 millas ya encima. Preparaba mis comidas cada domingo con compras al por mayor en Costco para mantener mi gasto en comestibles por debajo de $60 semanales. Llevaba el almuerzo al trabajo en una lonchera usada, preparaba mi propio café en lugar
De comprarlo en cafeterías, veía opciones gratuitas de streaming en vez de pagar servicios premium para mí, no porque no pudiera permitirme algo mejor, perfectamente podría haberme mudado a un lugar más bonito, comprado un coche más nuevo o comido en restaurantes más de 2 veces al mes, pero me había convencido de que ayudar a Emma era más importante que mejorar mi propia situación. Ella era mi única familia, nuestros padres se habían ido, si yo no la ayudaba, ¿quién lo haría? Mirando atrás ahora me doy cuenta de que no la estaba ayudando a construir una vida estable, estaba permitiendo un estilo de vida que no podía pagar mientras subsidiaba su negación financiera. Pero no lo ves claramente cuando estás dentro, simplemente sigues enviando dinero y diciéndote a ti mismo que eres un buen hermano, que la familia cuida de la familia, que las cosas eventualmente se equilibrarán. A finales de diciembre del año pasado me senté con mis estados de cuenta bancarios y calculé el daño real. Estaba cubriendo aproximadamente $3,200 mensuales en gastos para ellos, sin contar los pagos de emergencia ocasionales que aún ocurrían cada par de meses, otros 500 aquí para una reparación del coche, 1,000 allá para una factura médica inesperada, 800 para otra cosa que decían no haber podido anticipar. De forma conservadora estaba aportando alrededor de $40,000 al año para sostener su estilo de vida durante 6 años, eso eran casi $250,000, dinero que podría haber sido el pago inicial de una casa, mi portafolio de inversiones, mi fondo de emergencia, mis ahorros para la jubilación, mi libertad, pero no lo pensaba en esos términos, no hasta que la víspera de Año Nuevo me obligó a ver la verdad que había estado evitando durante años. Emma me había estado escribiendo sobre el Año Nuevo durante semanas, estaban organizando una cena en su casa, nada grande, solo familia y unos pocos amigos cercanos. Ella seguía enfatizando lo importante que era que yo estuviera allí, que había pasado demasiado tiempo desde que habíamos pasado tiempo de verdad juntos, que quería comenzar el nuevo año fortaleciendo nuestra relación. Los mensajes llegaban casi a diario desde principios de diciembre, fotos de recetas que estaba considerando. Preguntas sobre si prefería carne o salmón, actualizaciones sobre su lista de invitados, me envió su plan de menú completo y pidió mi opinión sobre los aperitivos. Si creía que los dátiles envueltos en tocino eran demasiado básicos o si eran clásicos por una razón, me dijo a qué hora debía llegar, a las 3 de la tarde, para ayudar con los preparativos finales antes de que los demás invitados llegaran a las 6, incluso me envió un tablero de Pinterest con sus ideas de decoración y me preguntó qué combinación de colores se veía mejor, plateado y dorado o plateado y azul marino. Voté por plateado y dorado y ella respondió con 3 emojis emocionados y un mensaje diciendo que sabía que elegiría el correcto. Cada interacción reforzaba que mi presencia era deseada, esperada, esencial para su visión de la celebración perfecta de Año Nuevo. Mencionó varias veces lo significativo que era tener a su único hermano allí, como esos momentos familiares importaban más a medida que envejecíamos, como quería crear nuevas tradiciones ahora que nuestros padres se habían ido. 3 días antes del evento me escribió pidiéndome que llevara champaña, no cualquier champaña, Veuve Clicquot, la cara, la misma que habíamos compartido en su boda hacía 5 años. Me envió un enlace a la botella específica y mencionó lo significativo que sería brindar el año nuevo con la misma marca que había marcado otros momentos importantes en la familia. Busqué en 3 tiendas diferentes antes de encontrarla, las 2 primeras estaban agotadas de esa marca específica. La tercera tienda la tenía, pero solo en una edición Vintage Premium que costaba $80 por botella. Compré 2, pensando que podríamos abrir una a medianoche y guardar la otra para más tarde en la noche. También pasé semanas comprando regalos. Emma había mencionado en noviembre que quería una olla holandesa específica para su cocina, una de esas esmaltadas caras que cuestan $300. Encontré exactamente el color que había puesto en su lista de deseos. Le compré a Derek una elegante carpeta de cuero para sus reuniones de negocios porque Emma había dicho que necesitaba algo más profesional que el bolso viejo que solía llevar. Incluso les compré un certificado de regalo de $200 para ese restaurante moderno de la granja a la mesa del que siempre publicaban fotos pero decían no poder permitirse. Pasé horas envolviendo todo en papel plateado y dorado porque Emma había mencionado que esos serían los colores de su fiesta. Compré cintas a juego y esas etiquetas elegantes que parecen escritas a mano. Hice todo perfecto porque quería que fuera especial, quería presentarme como el hermano atento que se fijaba en los detalles. Cargué mi coche con los regalos, el champán, una bolsa de viaje porque Emma había insistido en que me quedara en su casa en lugar de conducir de vuelta tarde en la víspera de Año Nuevo, y un genuino sentimiento de optimismo cauteloso, pensando que tal vez este año sería diferente, que quizá finalmente podríamos reconstruir la relación cercana que teníamos antes de que murieran nuestros padres, antes de que el dinero y el dolor lo complicaran todo. El viaje hasta su casa normalmente tomaba unas 6 horas, pero el clima invernal añadió 1 hora más de navegación cuidadosa por pasos de montaña y carreteras heladas.
Salí a las 5 de la mañana para asegurarme de llegar temprano por la tarde, con tiempo suficiente para ayudar antes de que llegaran los demás invitados. Me detuve 2 veces para gasolina y para ir al baño, comprando comida rápida en un autoservicio porque no quería perder tiempo en una comida larga. Durante todo el trayecto estuve revisando mi teléfono en las paradas, asegurándome de que Emma no hubiera enviado actualizaciones ni cambios en los planes. Me escribió al mediodía: no puedo esperar a verte, la puerta está abierta, entra cuando llegues, todavía estamos preparando todo, pero estamos muy emocionados de que estés aquí para ayudar. Llegué a su vecindario a las 2:37 de la tarde, notando lo mucho más bonito que todo se veía comparado con mi complejo de apartamentos al otro lado del estado. Cada casa tenía iluminación navideña profesional, decoraciones que seguramente costaban miles de dólares, céspedes perfectamente cuidados a pesar del invierno, sin una sola mancha marrón ni una hoja fuera de lugar, vehículos de lujo en cada entrada, Range Rovers, BMW, Mercedes, incluso un Tesla 2 casas más allá. Su casa estaba al final de una calle sin salida, una colonial de 2 pisos con fachada de ladrillo y columnas blancas que Emma insistía en que le daban un toque sureño, a pesar de estar en el medio oeste. 3 garajes, probablemente 250 metros cuadrados, suficiente espacio para una familia de 6, aunque solo eran 2. El BMW negro de Derek y el Range Rover blanco de Emma estaban en la entrada, ambos recién lavados a pesar de la sal de las carreteras en todas partes. Aparqué detrás de ellos, tomé el champán y algunos de los regalos más livianos y fui hacia la puerta principal, dejando los paquetes más pesados para un segundo viaje una vez dentro. A través de las ventanas del frente podía ver gente moviéndose dentro, oía música, algo de jazz animado, veía el brillo cálido de lo que parecían velas o luces decorativas. La fiesta claramente ya estaba en marcha, lo cual me sorprendió, ya que Emma me había dicho que llegara temprano para ayudar a preparar. Toqué la puerta, aún equilibrando regalos y champán en los brazos, ya imaginando mi entrada, los abrazos y los saludos que vendrían, pensando dónde dejar mi bolsa de viaje, si debía ayudar en la cocina o si Emma ya lo tenía todo bajo control. Emma abrió la puerta en cuestión de segundos, como si hubiera estado mirando por la ventana esperando mi llegada. Llevaba un precioso vestido de cóctel plateado que probablemente costaba $500, el cabello peinado profesionalmente en ondas sueltas, maquillaje perfecto con una sombra de ojos brillante que captaba la luz. Tenía una copa de champán ya en la mano, claramente no del Veuve Clicquot que yo había traído, sino de lo que fuera que habían abierto antes para los invitados. Por un segundo pensé que todo estaba bien, mi cerebro registró su apariencia, la fiesta visible detrás de ella, el aire cálido que salía por la puerta abierta, pero luego vi su expresión y el estómago se me hundió. Me miró y empezó a reír, no una risa de sorpresa ni de alegría, sino algo frío, afilado y cruel que hizo que todos los músculos de mi cuerpo se tensaran al instante. Incluso se apoyó en el marco de la puerta, como si necesitara sostenerse para decir lo que venía, como si lo que estaba a punto de decir fuera tan gracioso que pudiera perder el equilibrio. «Oh wow, ¿en serio viniste?», dijo con una voz cargada de incredulidad divertida. «No puedo creer que hayas conducido todo el camino hasta aquí, lo siento, pero este año es solo para la familia de verdad, ¿no te lo mencioné?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me quedé allí sosteniendo el champán caro y los regalos envueltos con cuidado, mi bolsa de viaje todavía en el coche, mi mente tratando frenéticamente de procesar lo que estaba pasando, buscando alguna explicación que tuviera sentido, alguna broma que no estaba entendiendo, algún malentendido que pudiera aclararse rápidamente. Detrás de ella podía ver la fiesta en pleno desarrollo, los padres de Derek sentados en el sofá de cuero que yo les había ayudado a comprar, su hermano y su cuñada charlando junto a la chimenea, algunos amigos que reconocí vagamente de publicaciones en redes sociales, todas las personas que Emma me había dicho que asistirían, todas las personas que había presentado como nuestra reunión, nuestro círculo social combinado celebrando juntos. «Me dijiste que viniera», dije, escuchando mi propia voz sonar distante y extraña, «has estado planeando esto durante semanas, me pediste específicamente que trajera el champán». Ella miró las botellas en mis manos y su sonrisa se ensanchó en algo genuinamente cruel. «Ah, cierto, el champán, gracias por traerlo, súper útil, puedes dejarlo en el porche y lo meteremos más tarde». Extendió la mano hacia las botellas como si fuera un repartidor que acababa de completar su entrega. Detrás de ella podía ver a Derek hablando animadamente con su hermano, gesticulando con su propia copa de champán, completamente consciente de que yo estaba en la puerta, pero sin hacer el menor movimiento para intervenir o corregir la pesadilla que se estaba desarrollando.
Me quedé allí unos 30 segundos que se sintieron como 30 minutos, repasando todo en mi cabeza, las semanas de planificación, los mensajes diarios sobre las opciones del menú y los esquemas de decoración, la solicitud específica del champán caro. La insistencia en que llegara temprano para ayudar, la bolsa de viaje que había preparado, los regalos que representaban horas de pensamiento y una cantidad considerable de dinero, todo eso había sido real para mí, pero nada de eso había sido real para ella. La expresión de Emma no cambió nunca, simplemente siguió sonriendo con esa sonrisa fría, burlona, esperando que aceptara mi despido y me marchara como un vendedor no deseado que llega en el peor momento. Así que hice exactamente eso, no discutí, no exigí una explicación, no pregunté qué había hecho mal ni supliqué que me dejara entrar. No hice una escena ni levanté la voz ni di motivo alguno para que tuvieran más entretenimiento a mi costa, simplemente me di la vuelta, caminé de regreso a mi coche con tanta dignidad como pude conservar y coloqué con cuidado el champán en el asiento del pasajero, donde rodó un poco mientras arrancaba el motor. Oí la puerta cerrarse detrás de mí mientras retrocedía por la entrada, no miré la casa, no miré el rostro de Emma en la ventana, solo me concentré en salir de allí con seguridad. Mis manos temblaban en el volante, no por el frío, ya que la calefacción estaba al máximo, sino por la pura humillación mezclada con rabia que estaba reprimiendo en el pecho porque me negaba a llorar, me negaba a derrumbarme, me negaba a darles esa satisfacción, incluso aunque nadie pudiera verme. Conduje en piloto automático durante los primeros kilómetros, apenas registrando la carretera ni los otros coches, solo poniendo distancia entre mí y aquella casa. La radio seguía encendida, la misma emisora que me había acompañado durante el viaje, pero no la escuchaba por el rugido en mis oídos. Avancé exactamente 15 minutos por la autopista antes de que mi teléfono vibrara en el portavasos, lo miré mientras estaba detenido en un semáforo esperando, pensando que quizás sería un mensaje de disculpa de Emma o posiblemente uno de Derek con alguna explicación que hiciera que todo tuviera sentido, alguna muestra de que entendían lo mal que había salido todo, que había más detrás de la historia, que se sentían terriblemente por lo ocurrido. En cambio, vi un mensaje de texto de Derek, lo abrí automáticamente, todavía en ese extraño estado de shock en el que el cerebro no alcanza a procesar lo que sucede. ¿Por qué ese perdedor apareció siquiera? ¿Viste su coche? Parece que está sostenido con cinta adhesiva y rezos. Y esa ropa, estoy seguro de que esa camisa es de 2015 por lo menos. Se ve más patético cada vez que lo vemos, llegando con esos regalos como si en realidad quisiéramos que viniera. Emma casi se muere tratando de no reírse cuando vio su cara. El mensaje continuaba por otro párrafo entero, burla sobre mi apariencia, mi coche, mi trabajo, incluso sobre los regalos que llevaba, bromas sobre cómo habían planeado este rechazo durante días, lo divertido que iba a ser, como no podían esperar para contarle a cierta gente mi reacción. A quienquiera que Derek hubiese querido enviarlo, claramente habían estado hablando sobre mi llegada y riéndose del tema, pero su pulgar torpe había tocado mi nombre en lugar del de la persona con la que cotilleaban. Me detuve en el aparcamiento de una gasolinera 3 millas más adelante y simplemente me quedé allí sentado leyendo el mensaje una y otra vez, cada vez que lo leía todo se volvía más claro, toda la imagen se enfocaba con nitidez, la insistencia de Emma en que asistiera, la petición específica del champán caro que probablemente pensaban beber ellos, el rechazo dramático en la puerta con una audiencia de testigos detrás, la completa ausencia de culpa o remordimiento en su rostro. No había sido una confusión ni un cambio de planes de última hora ni un drama familiar del que yo no supiera, había sido un entretenimiento planeado, querían que apareciera para poder rechazarme públicamente, para tener una historia graciosa que contar a sus amigos, para reírse del hermano patético que condujo 7 horas para ser humillado en su puerta. Y yo había pagado por el privilegio, había comprado champán caro para que lo bebieran mientras se reían de mí, había pasado semanas eligiendo regalos que probablemente ni abrirían. Había conducido 7 horas por carreteras heladas para convertirme en el chiste de su velada. Me quedé en ese aparcamiento mientras comenzaba a caer nieve y algo dentro de mí simplemente hizo clic, no era ira exactamente, era algo más frío, más enfocado que la ira, una claridad cristalina perfecta sobre lo que debía hacer a continuación, porque sentado allí con ese mensaje en la pantalla me di cuenta de cuánto poder les había estado entregando a personas que me trataban como basura. Entendí que había estado financiando voluntariamente todo su estilo de vida mientras se burlaban de mí a mis espaldas, entendí que podía detenerlo en ese mismo momento con solo unos cuantos toques en mi teléfono. Así que abrí mi aplicación bancaria y empecé a trabajar.
El seguro del coche fue lo primero, inicié sesión en mi póliza y encontré el Range Rover de Emma y el BMW de Derek, ambos bajo mi cobertura, una prima de $420 al mes, una cifra que ya ni notaba porque el pago automático se hacía solo, eliminé ambos vehículos con 3 toques, su cobertura caducaría a medianoche del día de Año Nuevo a menos que corrieran a buscar su propia póliza. Luego vino el servicio telefónico, accedí a mi cuenta del operador y encontré no solo las líneas de Emma y Derek como esperaba, sino también 2 líneas adicionales que no reconocía. Investigué y descubrí que habían agregado a los padres de Derek a mi plan familiar sin siquiera pedir permiso, 4 líneas extra que costaban $315 mensuales, eliminé los 4 números. Su servicio se suspendería en cuestión de horas cuando el sistema procesara el cambio. Las transferencias bancarias automáticas tomaron más tiempo, pero las gestioné una a una mientras la nieve se acumulaba en el parabrisas y caía a la oscuridad. Encontré la transferencia mensual de $1,500 que había configurado años atrás, la cancelé, encontré 3 pagos recurrentes más pequeños que había olvidado, $200 mensuales para apoyo de servicios públicos, $300 para contribución a tarifas de la Asociación de Propietarios, $180 para una cobertura complementaria de seguro del hogar que Emma me había pedido cubrir, cancelé todos. Luego vinieron las suscripciones, y fue cuando comprendí que tan profundo era el problema. Había estado pagando tantos servicios por ellos que había perdido la cuenta: Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, Spotify Premium con 2 cuentas, Apple Music para Derek aunque ya tenía Spotify, una aplicación de fitness que nunca había oído, 3 servicios diferentes de almacenamiento en la nube con planes premium, la suscripción de entrega de comidas, incluso el servicio de mantenimiento del césped que de alguna forma funcionaba todo el año con servicios de planificación invernal que no sabía que existían. Cancelé metódicamente cada uno mientras estaba sentado en ese aparcamiento. Cada cancelación me daba una pequeña oleada de satisfacción al ver cómo años de apoyo financiero se evaporaban con simples toques de pantalla. Su sistema de seguridad doméstico, $300 al mes, cancelado. Su suscripción de lavado de autos premium con limpieza interior, 85 mensuales, cancelada. Un club de vinos del que me había olvidado por completo, 95 mensuales por 3 botellas de vino seleccionadas entregadas a su puerta, cancelado. Encontré una suscripción a revistas, una cuenta de entrega de comestibles premium, el plan de bienestar veterinario para su perro que de alguna forma yo pagaba, una membresía de asistencia en carretera, incluso una garantía extendida premium para el portátil de Derek que costaba $40 mensuales, todo eliminado. Para cuando terminé de revisar cada aplicación y cuenta en mi teléfono, había eliminado $3,200 en gastos mensuales, $38,400 anuales que había estado proporcionando mientras se burlaban de mi coche y mi ropa, mientras planeaban formas elaboradas de humillarme, mientras trataban mi dinero como si fuera su derecho de nacimiento. La nieve caía más fuerte ahora, el aparcamiento casi vacío excepto por mi coche y unos pocos de empleados de la gasolinera en su turno nocturno. La batería de mi teléfono estaba al 40% por toda la gestión de cuentas, pero me sentía extrañamente tranquilo, no satisfecho exactamente, más bien como si finalmente hubiera dejado de golpearme a mí mismo en la cara y me sorprendiera lo bien que se sentía eso. Conduje de regreso a casa lentamente entre el empeoramiento del clima, deteniéndome a mitad de camino en un pequeño restaurante para procesarlo todo. El lugar estaba casi vacío, solo una camarera cansada que parecía agradecida de tener algo que hacer, me mantuvo la taza de café llena sin que se lo pidiera y no me apuró aunque me quedé en esa mesa de la esquina casi 2 horas. Pedí un sándwich de queso a la parrilla con sopa de tomate, comida reconfortante que me recordaba estar enfermo de niño cuando mamá me la preparaba. La camarera me preguntó si estaba bien, debía haber visto algo en mi cara. Le dije a la camarera que había cambiado mis planes para la noche, ella sintió como si entendiera, comentó que la víspera de Año Nuevo estaba sobrevalorada de todos modos y me dejó solo con mis pensamientos. Mi apartamento se sintió más silencioso que de costumbre cuando finalmente llegué a casa alrededor de las 10 de la noche, también más pequeño después de ver la enorme casa de Emma, pero al mismo tiempo más tranquilo, más mío de una forma en que no lo había sentido antes. Desempaqué los regalos, los apilé en mi armario y pedí comida china para llevar del restaurante de la esquina que había estado frecuentando durante años. Pasé la noche de Año Nuevo viendo películas antiguas en televisión básica y, de vez en cuando, revisando mi teléfono para ver cuándo empezarían a llegar las notificaciones de las cancelaciones en su lado. Me preguntaba cuánto tardarían en darse cuenta, qué servicio sería el primero en delatarlos, si unirían los puntos o pensarían que se trataba de algún fallo técnico. La primera llamada llegó exactamente a las 11:37 de la noche, 23 minutos antes de que el nuevo año llegara oficialmente.
El nombre de Emma apareció en la pantalla, su foto en mis contactos mostrando su rostro sonriente de alguna reunión familiar de hace años, cuando las cosas entre nosotros eran mejores. Dejé que sonara hasta ir al buzón de voz sin mover un dedo para responder, luego otra llamada y otra. Derek empezó a llamar también, después Emma otra vez, alternando mientras, presumiblemente, iban descubriendo cada nuevo servicio cancelado, notificación del seguro del coche, advertencia de suspensión del servicio telefónico, fallo en la transferencia bancaria, acceso denegado a los servicios de streaming, las piezas del dominó empezaban a caer. Silencié mi teléfono y me fui a la cama, durmiendo mejor que en meses, a pesar del zumbido constante de llamadas entrantes que podía sentir a través de la mesita de noche incluso con el sonido apagado. Cuando desperté a la mañana siguiente, el día de Año Nuevo, mi teléfono mostraba 68 llamadas perdidas de Emma, de Derek y de varios números que no reconocía, probablemente sus padres o amigos reclutados para contactarme en su nombre. Cuando no respondía a sus llamadas, los mensajes de voz mostraban una progresión que iba de la confusión al enfado y luego al pánico. Los escuché mientras tomaba café, tomando nota del recorrido emocional que habían vivido durante la noche. Primer mensaje de voz, 11:37, oye, parece que hay algún problema con el seguro del coche, recibí una notificación de que nuestra cobertura está siendo cancelada, ¿puedes llamarme cuando escuches esto? Segundo mensaje, 11:52, de acuerdo, ahora el teléfono dice que nuestra cuenta está suspendida, ¿qué está pasando? Esto no es gracioso, llámame antes de medianoche. El tono ya había cambiado, ¿qué demonios estás haciendo? Llámame ahora mismo, esto es serio. Luego vinieron los mensajes de Derek, empezando con enojo, sea lo que sea que creas que estás demostrando, necesitas detener esto de inmediato, podemos hablar como adultos, pero tienes que llamarnos ya. Para la 1 de la madrugada el pánico se había instalado, por favor, tenemos que hablar de esto, no entendemos qué está pasando, todo se está cancelando, por favor, llámanos. Emma otra vez a las 2 de la madrugada, llorando, no sé qué hice mal, pero por favor llámame, necesitamos el servicio telefónico para trabajar y el seguro del coche, no podemos conducir sin seguro, por favor háblame. El último mensaje de Emma, a las 3 de la madrugada, era puro llanto y desconexión, palabras sobre no entender, sobre necesitar ayuda, sobre ser familia. Pero fue el mensaje de texto que llegó a las 6 de la mañana el que hizo que todo valiera la pena, Emma, necesitamos hablar. Solo esas 4 palabras, sin explicación, sin disculpa, sin reconocimiento de lo que había hecho, solo una exigencia de mi tiempo y atención, como si aún tuviera derecho a hacer demandas. Preparé café, café de verdad, con los granos buenos que normalmente reservaba para ocasiones especiales, cociné un desayuno completo con huevos, tocino, pan tostado y papas hash brown. Me tomé mi tiempo disfrutando cada bocado mientras mi teléfono seguía vibrando con nuevos mensajes y llamadas. Finalmente, alrededor de las 9, redacté mi respuesta con cuidado, este año es solo para la familia de verdad, ¿no te lo mencioné? La envié y miré la pantalla sabiendo que estaría mirando su teléfono esperando mi respuesta. Su contestación llegó en menos de 30 segundos, una pared de texto sobre malentendidos y bromas, sobre cómo yo estaba siendo demasiado sensible respecto a lo que obviamente había sido una confusión, insistiendo en que había sacado todo de contexto y que estaba reaccionando de forma exagerada ante una situación que se resolvería fácilmente con una simple conversación. Dijo que sabía que estaba dolido, pero que necesitaba entender toda la situación, que había cosas que yo no sabía y que si la llamaba, podría explicármelo todo. Respondí, el contexto me pareció bastante claro en el mensaje de Derek, el que me envió por error, pero gracias por aclarar cuál es mi lugar. He decidido centrar mis recursos en personas que realmente quieren tenerme cerca. ¡Feliz Año Nuevo! Las llamadas empezaron de nuevo de inmediato, pero yo ya me estaba vistiendo para mis planes del día. Había decidido pasar el día cuidándome, un buen almuerzo en un restaurante que había querido probar, una película por la tarde, quizá unas compras para cosas que realmente quisiera yo, en general disfrutar del primer día de lo que se sentía como una vida completamente nueva. Actualización 1, 3 días después de Año Nuevo, Emma apareció en mi apartamento sin avisar. Vi su coche entrar al aparcamiento desde mi ventana, su Range Rover que ya no tenía cobertura de seguro, aunque debió de haber conseguido algo temporal. La observé sentada en el asiento del conductor durante casi 20 minutos, probablemente ensayando la estrategia que iba a usar, revisando su maquillaje en el espejo, reuniendo valor para tocar. Finalmente salió y caminó hasta mi puerta lentamente, como si se acercara a algo peligroso. Tocó suavemente al principio, luego más insistente cuando no respondí de inmediato.
La había visto venir, así que la demora fue intencional. La dejé allí de pie preguntándose si estaba en casa, si la había visto, si estaba eligiendo no abrir. Cuando finalmente abrí la puerta, se veía destrozada, su aspecto habitual estaba completamente ausente, el cabello en una coleta desordenada con raíces visibles que necesitaban retoque, poco maquillaje que no ocultaba las ojeras, vestida con unos pantalones de yoga y una sudadera grande en lugar de sus conjuntos listos para Instagram, parecía no haber dormido bien, no haber comido bien, no haber funcionado bien en absoluto. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz más pequeña y menos segura de lo que jamás le había oído. Me hice a un lado y la dejé entrar, más por curiosidad sobre qué clase de argumento había preparado que por otra cosa. Nos sentamos en mi sala de estar, ella en el sofá de tienda de segunda mano que había comprado hace 6 años, yo en el sillón que me dio un vecino que se mudaba. Los muebles parecían aún más gastados comparados con los de su casa llena de piezas de diseñador. Pasó los primeros 10 minutos disculpándose por la víspera de Año Nuevo, aunque la disculpa estaba cuidadosamente redactada para minimizar su responsabilidad. Dijo que había estado estresada por organizar, que había reaccionado mal cuando llegué, que había habido un drama familiar con los padres de Derek del que intentaba protegerme y que por eso me había cerrado la puerta. ¿Y el mensaje de Derek?, pregunté con calma, observando su rostro. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Había estado bebiendo, ya sabes cómo se pone cuando bebe, no significó nada, se siente terrible por eso. Me llamó perdedor, se burló de mi coche y de mi ropa con detalle, eso parece bastante específico e intencional. Fue una estupidez, dijo rápido, los dos lo fuimos, pero valoramos tenerte en nuestras vidas, simplemente tomamos malas decisiones sobre cómo lo expresamos. La escuché toda sin interrumpirla, notando cómo evitaba cuidadosamente mencionar cualquier cosa sobre el apoyo financiero que yo había estado proporcionando. Parecía creer de verdad que todo se trataba de sentimientos heridos por el rechazo social y no de los $3,000 mensuales que les había estado enviando durante años. Habló de recuerdos de la infancia, ¿recuerdas cuando construíamos fuertes de mantas en la sala? Mencionó a nuestros padres, ellos querrían que siguiéramos juntos como familia. Recordó fiestas, cumpleaños, bromas internas de años atrás, tratando de reconstruir una conexión que me hiciera olvidar lo ocurrido. Finalmente preguntó qué haría falta para que pudiéramos superar ese malentendido y volver a la normalidad. Sugirió que podíamos empezar de nuevo en el nuevo año, lo cual encajaba, y enfocarnos en reconstruir nuestra relación sin dejar que el orgullo interfiriera con los lazos familiares. Ya lo superamos, le dije, estoy perfectamente feliz con la nueva normalidad. Me miró confundida, como si hubiera empezado a hablar otro idioma. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que pasé años brindando apoyo financiero que no fue reconocido y aparentemente tampoco apreciado, así que he decidido redirigir esos recursos hacia mis propios objetivos. El color se le fue del rostro, literalmente la vi pasar de su tono normal a pálida en 3 segundos. Espera, ¿de verdad vas a castigarnos financieramente por un malentendido? No hay castigo, Emma, solo una reasignación de mis recursos. Dejaste muy claro que no soy realmente familia en ningún sentido significativo, así que tiene perfecto sentido dejar de financiar tu estilo de vida. Intentó varios enfoques durante la siguiente hora, primero la culpa sobre nuestros padres muertos, que pensarían mamá y papá, luego el enfado por abandonarla cuando más me necesitaba, luego promesas de que todo sería diferente si les daba otra oportunidad, incluso lloró en un momento, aunque se sintió teatral, lágrimas reales sí, pero emoción fabricada detrás. El llanto de alguien que aprendió que llorar suele conseguir lo que quiere. Pero yo había tenido días para pensar en todo, días para procesar la humillación, para reconocer el patrón, para ver claramente lo que había estado permitiendo, y me sentía completamente cómodo con mi decisión. Creo que deberías irte, dije finalmente cuando empezó a repetir los mismos argumentos. Eso es todo, ¿ya terminaste conmigo? Tú terminaste conmigo primero, solo que no esperabas consecuencias. Se fue sin obtener lo que quería, cerrando de un portazo mi puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco.